quisiera quedar con una reflexión sobre el planteamiento que hace la doctora Sheinbaum, esta carta que envía, este decálogo que envía no solo a Morena, sino a la Cuarta Transformación, y pues las acusaciones que existen de nepotismo dentro del mismo partido. En varios medios de comunicación independientes pues han surgido estos cuestionamientos, incluso provenientes de la misma gente, ¿no? Sin ningún ánimo de ataque. Yo respeto mucho y admiro muchísimo a la dirigenta de Morena, Luisa María Alcalde. Bueno, pues sí ha sido cuestionada en medios como el de Julio Astillero, la misma Sabina Berman, por su familia. Por ejemplo, bueno, pues ahí está su hermana, Berta Alcalde Luján, disculpe usted, como fiscal de la Ciudad de México, que bueno, evidentemente son dos gobiernos distintos, pero del mismo movimiento, sus papás, ¿no? Que siempre han pertenecido a la izquierda progresista, llámese PRD, después Morena. Ella lo que dice, bueno, pues esa es la realidad, somos una familia de luchadores sociales, pero este es un ejemplo nada más. Hoy la tenemos ella como la dirigente, su hermana como fiscal general en la Ciudad de México. Hay otro tipo de personalidades y de perfiles así. ¿Qué opinas tú de este tipo de críticas que existen en redes sociales o por parte de la misma gente en los chats? Pues digo, en el caso de Luisa María Alcalde, a mí me parece que ella desde hace muchos años, desde muy joven, ha participado, bueno, desde niña, porque su familia es una familia, como bien se menciona, como yo lo mencionaba, de luchadores sociales, y creo que desde joven pues trabajó, laboró, se relacionó con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, fue dirigente de los jóvenes en Morena cuando Morena se funda, ¿no? Ha hecho hizo una muy buena labor porque muchos de esos jóvenes pues ahora ocupan puestos políticos y en la formación que se dio. Lo mismo sucedió pues en la Secretaría del Trabajo, donde pues estuvo a cargo de uno de los programas más importantes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el de Jóvenes Construyendo Futuro. Y sí, por supuesto, en su familia pues son una familia de luchadores sociales, y creo que digamos, la intención del nepotismo no necesariamente es que vaya en contra de grupos o de familias, ¿no? Donde hay grandes liderazgos, porque se forman en un contexto social importante, ¿no? Hay muchas personas que pues, tienen hermanos, que siempre han participado en estas luchas sociales y que tienen, yo creo que todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pues ahí está también, por ejemplo, la familia Batres, ¿no? Que es una familia muy combativa y que pues las trayectorias son destacadas, ¿no? De Martín, de Valentina, de Elenia, ¿no? O sea, creo que no va en ese sentido, sino en el sentido de imponer a un candidato familiar sin ningún tipo de trayectoria o sin ningún tipo de méritos. En ese sentido creo que es la intención. No es una cuestión de perseguir a familias con liderazgos políticos, sino de impedir que se hagan estas prácticas de que un personaje ponga a su esposa o a su esposo, o que estén ocupando muchos cargos sin tener los méritos para hacerlos, y además la imposición, ¿no? de un cargo inmediato que prácticamente se hereda. Entonces, en ese sentido, creo que lo que el Consejo Nacional de Morena el domingo pasado sesionó son puntos bastante interesantes, porque al final creo que lo que se plantea ahí es un recordatorio de que Morena nunca debe de transformarse en un partido político con los vicios de los demás partidos políticos. A pesar de que la derecha ha tratado siempre de relacionar a Morena con el PRI, de lo de primor y de que todos son iguales, que ha sido una tendencia argumentativa y discursiva de la derecha durante pues, mucho tiempo, ¿no? Que son lo mismo, que hacen las mismas cosas, que no hay una diferencia, que todos son iguales, porque al final si intentan establecer eso como un discurso que lo crea la población, pues entonces no hay opción para este país, porque todos son iguales y todos son igual de corruptos, y entonces pues ya se acaba, ¿no? la discusión. Y creo que en ese sentido Morena el domingo pasado pues dio un claro mensaje de que hay una preocupación por los principios, que hay una preocupación porque no se
establezcan vicios de otros partidos en Morena y de que Morena continúe siendo un referente moral. Por supuesto que en este proceso que te mencionaba, Toño, al principio de los 10 años de Morena, pues hay un montón de cuestiones complicadas, porque se pasa de ser un partido que era movimiento social, que era pequeño, que estaba muy relacionado con Andrés Manuel López Obrador, con las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, pero que además pues fue lo del proceso que surge desde que llega Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno, lo del desafuero, la elección del 2006, pues ese paso fue muy grande de un movimiento con ciertas limitaciones, movimiento social, después partido político, y después se transforma en el partido hegemónico. Entonces, en ese sentido, pues es algo complejo porque a ese partido llegan muchas otras personas que evidencian también la pluralidad de pensamiento dentro del propio país, ¿no? Entonces es complicado a veces este proceso que vive Morena, que por un lado de un partido pequeño se convierte en un partido muy, muy grande, que precisa también muchas bases y que la formación de bases a veces también cuesta tiempo, ¿no? Creo que Morena también se distingue por eso, por este proceso de formar a sus militantes y pues eso puede durar tiempo, ¿no? Entonces es algo complejo, pero el recordatorio y la carta, que fue una carta muy linda de la presidenta, que una parte llena de elementos éticos, me parece que se recogen en lo que se votó en el Consejo Nacional de Morena, en esta carta que hizo pública su dirigencia, Luisa María Alcalde, pues donde se establecen esta cuestión de que no al dispendio, de que no a las campañas anticipadas, ¿no? De que no a la corrupción, de que Morena y los dirigentes de Morena y la militancia de Morena deben de ser humildes, de que no se debe de utilizar una ropa costosa, ni autos de superlujo, ni enriquecerse al amparo del poder. Creo que eso es un elemento que es importante señalarlo y que creo que es una cuestión que todas y todos los militantes de Morena deben de reflexionar, porque al final Morena continúa siendo un referente moral dentro de México, un elemento que es el elemento de la fuerza de la propia transformación, y eso siempre hay que cuidarlo y eso siempre hay que defenderlo en todo momento. Sí, yo, mira, nunca me he considerado cercano al partido Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, pero por supuesto que congenio con la Cuarta Transformación, te lo he dicho a ti hasta en lo personal cuando nos vimos allá en Guadalajara. Por supuesto que siento afinidad con los ideales progresistas de la transformación de México. Admiro muchísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y es el caso de muchos mexicanos y mexicanas, bueno, ni se diga al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es el caso de muchos mexicanos y mexicanas que hoy se preguntan eso, ¿no? Al ver situaciones como la de Rubalcaba en sí, híjole, vamos a terminar cambiando un movimiento social que conformamos todos por un partido como el PRI. Pero bueno, esa pregunta la dejo al aire para que la reflexionemos y para que construyamos a partir de eso, para que, insisto, sumemos en lugar de dividir. Y yo quiero agradecerte, Jorge, que pues te hayas sumado a esta transmisión, que estés aquí enfrente de los micrófonos de con Toño Ruiz. Espero que pueda regresar muy, muy pronto. Ya sabes que pues toda mi admiración, mi cariño, y bueno, pues te pido que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, muchas gracias, Toño. Sí, indudablemente eso que mencionas es una discusión que debe estar presente en todos los chats, en todas las mesas de discusión, en todos los canales, porque es algo que es fundamental. Bueno, pues yo estoy en Twitter o en X como JG Naredo. También pues colaboro en Polemón y estoy en el periódico Regeneración. Y bueno, pues acá estamos también contigo, Toño, y pues encantado de estar aquí en este esfuerzo que haces y pues acá andaremos seguramente. Muchas gracias, querido Jorge. Me da de verdad mucho gusto que haya estado con nosotros el periodista independiente, fundador de Polemón, colaborador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo, aquí con Toño Ruiz. Gracias, querido Jorge. Sale, hasta luego, abrazos. Abrazos.